Días a todos. Vamos a comenzar bien, como mencionaba David, y vamos a hablar de un tema en general bastante específico, no muy demoroso, así que vamos a empezar, ¿cierto? Como ya mencionaba David, una sugerencia de cómo poder hacer la selección a través de nuestro software de selección bien rápido. Cuando nosotros abrimos nuestro software de selección, tenemos esta primera pantalla inicial, donde si ustedes pueden ver acá al costado izquierdo, tienen un menú. La primera pestaña viene siendo el catálogo digital de los productos, de toda la gama de productos del fabricante Sodeka, y hacia abajo, lógicamente, tienes esta lupa, que es para poder seleccionar el equipo, una tabla comparativa, el siguiente icono hacia abajo, luego este cuadrado seccionado en 4 partes, es donde yo voy a guardar los proyectos, y aquí donde yo tengo herramientas donde básicamente voy a ver ciertas aplicaciones de cálculo rápido que sin duda van a ser súper dinámicas. En lo que tiene que ver con catálogo, pincho esa opción, ¿cierto? Y me puedo meter a cada una de estas familias que están indicadas, y cada familia tiene su respectivo modelo, o varios modelos, y de esa manera puedo obtener la ficha, el certificado, el dibujo BIM, por ejemplo, lo vamos a ver de todas maneras para más que nada que plasmado en la presentación. Y bueno, hay una descripción de las opciones que le veníamos comentando sobre el menú de este software de selección. En la pantalla de selección, aquí tenemos los filtros. Yo principalmente, como lo utilizo, me voy directamente a serie, porque ya estoy un poco más familiarizado con los modelos de fabricante, y digito el modelo, ¿cierto? Y lo selecciono, luego ingreso los parámetros de caudal y presión, y acá el número de máximo resultado, el máximo es 100. Yo generalmente le doy 100, y de esa forma obtengo un abanico más amplio, lógicamente, de opciones de selección. También se pueden hacer el ajuste por densidad o por altitud, ¿cierto? En esta parte del menú, si a lo mejor necesito seleccionar un ventilador para un sector que tiene a lo mejor 2000 metros de altura, lo puedo corregir, ¿cierto? Por ese parámetro. Aquí, por ejemplo, ingresé el dato 1850 con 8 milímetros columna de agua, seleccioné la serie de un ventilador tejado, que en este caso es la serie RFB, y le puse número máximo resultado. Me da todos estos posibles resultados. Siempre voy a preferir los que el software destaca en color verde, y acá puedo también discriminar, ¿cierto?, apretando sobre la presión estática, el caudal o la velocidad de salida, de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes gusten. Voy haciendo clic sobre cada una de estas opciones acá arriba y voy ordenando los parámetros según sea mi criterio, ¿ya? Luego, si hacemos doble clic sobre el modelo que seleccionamos acá, en este caso el RFB 406M, se despliega, ¿cierto?, la pestaña característica, que básicamente tiene un menú acá arriba, donde tenemos una información general, la curva y acústica, que es lo principal que a nosotros nos interesa, y aquí en la curva acústica vamos a fijarnos en dos puntos: este punto gris, que es nuestro punto de diseño, ¿cierto?, el que nosotros ingresamos aquí como 1850 con 8 milímetros, y el punto azul, que es el punto de servicio. Como son equipos de acople directo, en definitiva la única forma de lograr el ajuste del punto azul hacia el punto gris, es decir, tomar el punto azul y ponerlo sobre el punto gris, es a través de un dispositivo electrónico. Si es un motor trifásico, vamos a utilizar un variador de frecuencia. Si el motor del ventilador, en este caso, es monofásico, vamos a utilizar preferentemente un regulador de tensión, ¿ya? Y acá están los parámetros de servicio del ventilador. En la parte inferior, que no se alcanza a apreciar por el tamaño en la hoja anterior, también está los parámetros de ruido. Ya en color gris tenemos todos los parámetros que están asociados a la potencia sonora o potencia acústica, y las barras en color naranjo tienen relación, ¿cierto?, con el parámetro de presión acústica o presión sonora. Aquí a la derecha está el resumen de los valores, y en la parte inferior de esta tabla están los valores totales. En definitiva, lo que a mí me interesa saber es el valor total de la presión sonora, que en este caso es el dato que está más a la derecha, ¿cierto?, como es el que está destacado en color naranjo.
Y acá a la izquierda puedo ir variando. Por ejemplo, para posición puede ser irradiado, o irradiación, puede ser en la aspiración, y también puede ser en la descarga, ¿ya? Lógicamente que dependiendo de la posición donde yo esté midiendo el nivel de ruido, va a ser distinto el valor que me marca acá abajo. De ahí también lo vamos a ver a continuación directamente desde el software. Y también podemos ajustar la distancia, podemos ponerle 1 metro, 1,5 metros, 3 metros, 6 metros, la distancia que ustedes estimen conveniente, y el número de planos reflectantes, es decir, dónde se va a reflejar, ¿cierto?, la onda sonora que emite el equipo, en este caso, al entrar en funcionamiento. Y ahora vamos a hacer nos vamos a ir al software de selección para mostrarles esto. Y está el software acá abajo. Aquí. Ya, cuando ustedes encienden el software, le hacen doble clic al icono, se abre esta pestaña como habíamos mostrado al inicio de la presentación. Yo me voy directo aquí donde dice selección, donde está la lupa, y acá, ¿cierto? Voy a quitar el filtro, ustedes pueden seleccionar por categoría de producto, ¿cierto? O directamente se pueden ir a la serie. En este caso, yo me voy a ir a la serie, para hacerlo más breve. En este caso, vamos a hacer el mismo ejemplo que estábamos viendo, RFB, ¿cierto? Y acá abajo ponemos el caudal, ¿cierto? 1850, la presión 8. Podemos seleccionar por temperatura y altitud, ¿cierto? Según ustedes estimen conveniente. Y le damos buscar resultados. Esperamos que el software me recopile los resultados, ¿cierto? Y ahí tenemos los resultados que arroja el software. Podemos ordenar esto, ¿cierto?, por presión estática, por ejemplo. Podemos ordenar por caudal, por velocidad, en fin. Yo principalmente lo hago siempre de caudal de menor a mayor. Y ahí voy discriminando por velocidad de salida del aire, ¿ya? Y la velocidad de salida del aire del ventilador. En este caso, vamos a seleccionar un equipo de 6 polos, ¿ya? Que gira a una RPM de 910, tensión 220 volts, frecuencia 50, donde si bien mi punto dice 1850 con 8 milímetros columna de agua, mi punto de servicio, en este caso para este equipo, es de 2345 con 12,85 milímetros columna de agua. Yo hago doble clic, como les había mencionado, se va a abrir la ficha del equipo. Tengo muchas cosas abiertas, quizás por eso está un poco demoroso en esta oportunidad. Generalmente es bastante rápido. Y aquí tenemos la ficha. Ya la ficha, ahí tenemos la información general. Acá, como les mencionaba, tenemos la ficha del producto. Yo pincho acá, se descarga la ficha. También tengo el dibujo, ¿cierto? El bin de toda la familia del equipo. Yo descargo uno, al momento de abrirlo en el software de dibujo, tengo la opción de seleccionar el tamaño que yo estoy necesitando para plasmarlo en el plano. Y la declaración de conformidad, que es una especie de documento que emite el fabricante, que básicamente se basó en ciertas normativas para la fabricación del producto. ¿Ya? Tenemos nuestra opción de curvas y características. Si yo bajo acá, tengo los datos de ruido que les había mencionado. Acá yo, por ejemplo, puedo poner la impulsión o la descarga, ¿cierto? La irradiación o la aspiración del equipo. Habitualmente, como estos equipos van en la cubierta, y el problema de ruido generalmente sucede en los pisos superiores, que están próximos a donde está ubicado el equipo, en la cubierta, podemos principalmente fijarnos en qué nivel de ruido emite el equipo en la aspiración. Aquí podemos seleccionar la distancia, puede ser 3. Se fijan que dice que acá el parámetro total de los gráficos naranjos es 40. Si yo le pongo 1,5, que es más cerca, ¿cierto? El nivel de ruido de presión sonora aumenta a 46. Si yo me alejo a 10 metros, baja el parámetro de presión a 30, ¿ya? Lo vamos a dejar en 1,5, me dice que es 46, pero ese nivel de 46, que es de presión sonora total, ¿cierto? El cual considera las 8 bandas de frecuencia que están identificadas acá, que se conoce como banda octava, es el nivel de ruido que yo tengo en el punto azul. Entonces, nuestro objetivo hoy en día va a ser poder calcular el nivel de ruido, pero en el punto gris. Lógicamente, para lograr eso, yo tengo que tener, ¿cierto?, un dispositivo electrónico, que ya sea un variador de frecuencia o un regulador de tensión, según la tensión de nuestro motor, si es 220 volts, 380, para poder hacer el cálculo y la configuración posteriormente.
Antes de pasarme a los parámetros que vamos a calcular, nos vamos a las características técnicas, aquí principalmente del ventilador, ¿cierto? Los datos del motor, la potencia del motor, la potencia mecánica, ¿cierto? 0,37 kilowatts, la frecuencia, las RPM del motor, los números de polo, que en este caso son 6, la corriente máxima, ¿cierto? Que es 0,95 amperes. Tenemos también acá las dimensiones, el dibujo, ¿cierto? Con todas sus cotas y sus respectivas dimensiones en milímetros, y también el peso aproximado del equipo. Y como accesorio, en definitiva, no marca nada, en este caso, el software de selección. Dicho esto, nos vamos a ir sin olvidar que estamos acá, si se fijan, cuando yo fui variando, por ejemplo, en el caso del ruido, 3 metros, fui variando a 18 metros, el valor de LW, que es potencia acústica, no varió. Solamente varía el valor de presión acústica, ya según la distancia a la cual yo voy a medir el nivel de ruido. ¿Ya? Entonces, con estos datos, yo voy a parar acá y voy a ir de nuevo a la presentación. Y acá. Estábamos en este punto, ¿cierto? Y nos vamos a ir a la siguiente pestaña. Ahí. ¿Qué necesitamos para poder hacer el ajuste o el cálculo de estos ajustes de estos parámetros? Necesitamos conocer algunas leyes de ventiladores. Aquí vamos a mencionar algunas. En primer punto, ¿cierto? Vamos a conocer las revoluciones por minuto del punto de diseño. Como mencionamos anteriormente, cuando sacamos el caudal y presión, nos da un caudal y presión de servicio, ¿ya? Y ese caudal de presión y servicio va asociado a las revoluciones por minuto a la cual va a girar, que en este caso son las revoluciones máximas del equipo, que son los 910 RPM que vimos inicialmente, que era el punto azul de la curva. Si nos vamos, o queremos conocer, mejor dicho, las RPM en el punto gris, tenemos que aplicar esta ecuación, ¿ya? Entonces, N1 igual N2 por diámetro 2 partido por diámetro 1 al cubo. En este caso esto es 1 porque es un equipo de acople directo, los diámetros no cambian. No tenemos, por ejemplo, un equipo con transmisión, donde aquí sí no sería 1. ¿Ya? En este caso es un equipo de acople directo, por lo tanto este cociente es 1. Por el caudal 1 dividido por el caudal 2 por 1. Siendo N1, ¿cierto? La RPM1 o RPM que queremos calcular, en este caso la de diseño. La N2 es la RPM2, me refiero a la RPM de servicio, ¿ya? Una vez conociendo estos datos, sabemos el caudal de diseño, sabemos el caudal de servicio, sabemos las RPM, excepto la RPM del punto de diseño, que en este caso era el punto gris. Voy a devolverme un poco. Sabemos, ¿cierto?, los datos del punto azul, que gira 910 y tiene 2.345 metros cúbicos de caudal. Y en el punto gris sabemos que el caudal es 1.850, pero no conocemos a qué revoluciones tiene que estar ese punto. Luego tenemos que conocer la frecuencia, porque también es otro parámetro que se va a ajustar. Y para eso tenemos esta fórmula, que es para conocer, ¿cierto?, la frecuencia en una determinada RPM de un motor, ¿ya? Y en este caso vamos a saber que la frecuencia va a ser igual a la RPM, que la vamos a calcular con la ecuación en el punto 1, por el número de polos del motor. En este caso está indicado aquí en el número, ¿cierto?, del equipo, del nombre del equipo. El número 6 es el número de polos. Y lo dividimos por 120. Luego de esto, podemos determinar la frecuencia en el punto gris. Volvemos a la gráfica anterior. Entonces sabemos cómo calcular la RPM en este punto y la frecuencia en este punto. Si tenemos un motor con tensión trifásica, con estos dos parámetros que ya hemos visto cómo se calculan, podemos configurar el variador de frecuencia. ¿Ya? El variador de frecuencia, cuando lo tenemos asociado a un ventilador con tensión trifásica, nos va a pedir la tensión del motor, en este caso son 0,37 kilowatts, nos va a pedir las RPM de servicio del equipo, que en este caso son 910, nos va a pedir la frecuencia de servicio, que son 50, y después nos va a pedir los parámetros de ajuste. ¿A cuándo queremos regular nosotros nuestro equipo? En este caso vamos a introducir la RPM de ajuste del punto gris
y la frecuencia del punto gris. Y con esos datos tenemos configurado nuestro variador de frecuencia. Son datos principales. Puede que haya que meter algún otro dato según la marca del variador. Por lo menos en el variador que nosotros comercializamos, que es el variador Danfoss, son básicamente esos son los parámetros que hay que introducir en la configuración que se le hace al variador en su panel display. Y el tercer punto lo vamos a utilizar para ajustar, ¿cierto? Cuando tenemos un equipo con tensión 220 volt, vamos a, como ya conocemos nuestras RPM de servicio y nuestras RPM de diseño, vamos a hacer una especie de regla de 3 para conocer el porcentaje de ajuste. Ya, básicamente vamos a tomar nuestra RPM de diseño, que fue la RPM que calculamos en el punto número 1, y lo vamos a dividir por la RPM de servicio, en este caso son las 910 RPM que gira el equipo sin ajuste. ¿Ya? Y ahí vamos a tener, ¿cierto?, el ajuste de la velocidad, ya el porcentaje de ajuste. Luego vamos a ir a esta tablita, que es más que nada para ordenar los datos, ¿ya? Esta tablita tenemos en el color naranjo los parámetros del punto de diseño de nuestro proyecto, donde aquí vamos a tener el caudal de diseño, la presión de diseño, y si el proyecto viene con alguna exigencia a nivel de ruido del equipo, ¿ya? En este caso, de presión sonora medida a cierta distancia. Ya hay proyectos que pueden pedir 42, 45, va a depender del diseño del proyectista. Tenemos la frecuencia, esa frecuencia en este caso es del ventilador sin ajuste, y luego acá en amarillo tenemos, ¿cierto?, los datos del ventilador que vamos a seleccionar. Entonces, en este caso, como vimos al inicio, voy a retroceder nuevamente. Acá, la RPM que tenemos son 910 RPM, los parámetros de servicio, ¿cierto? Y el caudal son 2.345 metros cúbicos hora. La presión estática, que es nuestro valor que consideramos para selección, es 12,85, pero no influye en ningún cálculo. Lo ponemos solamente por tener un dato ordenado y completo del punto de diseño y de servicio de nuestro ventilador. Volvemos acá a la tabla, ingresamos el número de polos, también lo sabemos por la RPM y porque el software también nos lo indica, puede ser 4 polos, 6 polos, 8 polos, 2 polos, en fin. El de 2 polos tenemos que cerciorarnos que efectivamente el fabricante de ese motor indica que es factible o no regular la velocidad. Hay algunos motores de 2 polos que no es posible, ya el fabricante generalmente lo menciona, si es regulable o no. Y tenemos el caudal, en este caso, de servicio, que son los 2.345, nuestra presión de servicio, que son los 12,85, ya que son los parámetros que voy a devolver nuevamente, están aquí al costado derecho, 2.345 con 12,85 milímetros por unidad de agua. Y luego ingreso el parámetro de potencia, en este caso 58, según lo que nosotros por lo menos seleccionamos acá, en irradiación, ¿cierto? Si me voy al software, lo pongo en irradiación, me va a dar 58 y ese es el parámetro que ingreso acá en esta tabla. Luego, con la ecuación que nosotros vimos acá, ¿cierto? Obtenemos la RPM de ajuste y la frecuencia de ajuste, que en este caso serían 718 y 36 Hz. Yo ingreso esos parámetros en la configuración de mi variador y ya tengo ajustado, ¿cierto?, según los parámetros que yo necesito que gire mi ventilador. Y el porcentaje de ajuste, 79%. ¿Y por qué es importante este valor? Lo vamos a ver a continuación. Este valor, 79%, con el de potencia, que es 58 decibeles, más la distancia que yo necesito, que me está viendo el proyecto que quiero conocer, que es la presión sonora 1,5 metros, voy a ir a la aplicación del software, ¿ya? Voy a detenerme un poco acá, voy a ir de nuevo al software de selección, y me voy a ir acá donde dice el menú herramientas, que al costado izquierdo pincho herramientas, y me voy aquí a aplicación calculadora acústica. Pincho calculadora acústica, vamos a seleccionar solo con valor único, podemos hacerlo también con espectro completo, pero tenemos que llenar los 8 valores, ¿cierto?, que me muestra la gráfica del ventilador. En este caso, voy a pinchar aquí a la derecha, me voy a ir de nuevo al ventilador, los 8 parámetros serían los 8 valores que aparecen acá, ¿cierto?, por cada abaco de color gris, o cada barra de color gris. Ya esos valores yo los ingreso en la calculadora acústica acá, y de la misma forma obtengo el mismo resultado que haciéndolo con un valor único. Valor único, volviendo a la ficha del ventilador, sería, en este caso vamos a hacer el mismo valor de la presentación, 58
decibeles de potencia en irradiación. Ya en esa condición, 58, me voy a la calculadora, ingreso acá a la distancia, 1.5, plano reflectante, lo vamos a hacer siempre campo libre, valores, el de potencia dijimos que es 58, el porcentaje de regulación, que lo calculamos en la presentación, dijimos que era 79%. De acá me muestra el resultado. Si yo giro al 100%, la potencia sigue siendo 58 y la presión 43. Voy a comprobar si eso es real, voy de nuevo a la ficha y me dice que es 43. Está bien, ¿cierto? El cálculo, voy de nuevo a la calculadora y con el ajuste de velocidad me dice que la presión ya no es 43, sino que es 38. Y de esa manera logro disminuir también el nivel de ruido que me va a emitir el equipo, ¿ya? Y lo puedo imprimir creando el informe, ¿cierto? Le doy crear y me aparece un reporte en formato PDF, ¿ya? Voy a parar aquí y voy a volver a la presentación. Y ingreso aquí el valor de presión, ¿cierto? Según el valor que me dio el software de selección en su aplicación en la calculadora acústica. Y como observación, yo generalmente le pongo presión, o sea, nivel de presión acústica, ¿sí? O presión acústica, en este caso 38 decibeles, a 1,5 metros, ¿cierto? Ajustado con un regulador de tensión. Eso como observación general. Y en cuanto al nivel de ruido, mencionarles básicamente que potencia acústica, ¿cierto? Podemos decir que es la cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Ya? Es la energía que libera el equipo al momento de girar, pero no es el parámetro que me va a decir si es ruidoso o no, o es muy ruidoso o no es tan ruidoso. Para ese parámetro necesito conocer la presión acústica, que es el LP, ¿cierto? Y el LP considera la distancia y el número de planos donde se puede estar reflejando la presión sonora. ¿Cómo puedo obtener el valor de presión acústica ajustada? Como lo vimos, ¿cierto? Recién, conociendo el valor de potencia que nos da la ficha del equipo, en este caso eran los 58 decibeles, ¿cierto? El porcentaje de ajuste, ¿cierto? Que haciendo este cociente entre el valor de la RPM del punto de diseño, ¿cierto? El punto gris de la curva, del gráfico, dividido por el punto de servicio, la RPM de servicio en el punto azul. Y la distancia a la cual yo necesito conocer mi presión sonora, puede ser 1,5 metros, puede ser 3 metros, 6 metros, en fin. ¿Ya? Y bueno, como vimos, ahí ingresamos estos datos en la aplicación del software de calculadora acústica. Ahí tenemos, por ejemplo, un resumen de estos ventiladores de tejado familia RFB de Sodeca, las RPM, tenemos tensión, la corriente máxima, la potencia, el caudal, y si se fijan, los valores son, entre comillas, muy similares. Potencia sonora, por ejemplo, 61, 3 metros, son 40 de presión sonora, ¿cierto? Y a 1,5 metros, 46. Y ahí hacia abajo vamos obteniendo los valores de todos los equipos. Y esa es la información que queríamos compartir con ustedes. No sé si tienen alguna duda, consulta. Se les agradece, ¿cierto?, su tiempo y disposición. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Lo invito a que quien quiera hacer una consulta abierta pueda habilitar su micrófono y preguntar sin ningún problema para que Héctor le pueda dar respuesta a su inquietud. No, Héctor, no tenemos ninguna pregunta. Así Ya. que agradezco la participación y el interés del... Aquí, mira, por el chat te están consultando. Aquí dice, ¿cómo puedo medir la velocidad de descarga en un ventilador de Java? Lo hace Johnny Ahumada. Johnny Buena Ahumada. pregunta. Buena pregunta. Bueno, si el ventilador tiene, si quieres medirlo de manera empírica, por decirlo de alguna forma, hay que tener un instrumento, ¿cierto?, que nos dé la chance de poder medir, ¿cierto?, el caudal a la descarga del ventilador. Es complejo porque, por ejemplo, en el caso de un ventilador tejado, tiene descarga, ¿cierto?, de caudal de aire en todo el contorno del equipo. Quizás a lo mejor en un ventilador descarga vertical es más sencillo poner un instrumento en la descarga
hacia arriba que tiene el equipo, poder medir el caudal y con eso también medir saber conocer la velocidad. Pero buena pregunta. Me comprometo a poder darte una mejor respuesta. No sabría decirte la verdad a ciencia cierta en este minuto cómo poder lograrlo en un ventilador de tejado, principalmente, por la dificultad constructiva que tiene el equipo de poder tomar medidas, ¿ya? Básicamente por eso. Gracias, Héctor, por la respuesta. De todas maneras, está el correo de Héctor, si alguien quiere hacer una consulta posterior por algo que le haya generado alguna duda, lo puede hacer a través del correo de Héctor. Lo otro, la presentación estará disponible en la página web de AMCOPONCE, donde generalmente se inscriben a los seminarios. Ahí estará disponible la presentación, la grabación de esta presentación, lo más probable a partir del día martes por la mañana, así que ahí podrán disponer de la grabación. Probablemente si la revisan y tienen alguna consulta, también le pueden hacer a Héctor consulta respecto a alguna duda que salga de la revisión de la presentación. Yo, por mi parte, le agradezco el interés y la participación del seminario. No sé si, Héctor, tú te quieres despedir. Sí, darle las gracias a todos los que pudieron asistir. Cualquier duda, consulta, sin duda, está toda la disponibilidad a poder aclararlas, así que quedamos atentos. Ahí están mis datos, ¿cierto? Mi correo, hmora@ango.cl, está mi número de celular con mi WhatsApp. Así que se les agradece y esperamos que tengan un excelente final día de semana. Muchas gracias, Héctor, por la presentación y que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias, hasta luego.